Bueno, chicos, muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda conferencia web donde vamos a hablar de un tema que se llama Reconociendo los procesos de producción en pregrabados y autorizaciones. ¿Por qué? Porque pues es fundamental para nosotros desarrollar estas dinámicas, entenderlas y demás. Inicialmente pues voy a hacer un recorrido teórico respecto a la dinámica y después vamos a hacer una revisión de la guía y del formato de autorización que se anexa eh, para esta entrega. Entonces, hablemos del reconocimiento. Entonces, lo primero, los procesos de producción, cuando son pregrabados, tienen, digamos, la particularidad de entender que cada una de estas dinámicas se pueden desarrollar para asumir que se está desarrollando un ejercicio en vivo, pero que en la realidad no está sucediendo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nosotros generamos pregrabados para em, como, como acercar a al consumidor, al televidente, al oyente, lo que estemos desarrollando, como un ejercicio de cercanía y de realidad. ¿Por qué? En algún momento, desde mi ejercicio profesional, o sea, yo le estoy hablando de mi práctica profesional que fue hace muchos años atrás, eh, resulta que hubo un par de eventos que nos tocaba cubrir. Pero como no podía cubrir simultáneamente porque todavía no tengo el don de la omnipresencia, mm, ¿qué hicimos en la oficina de comunicaciones? Mi jefe, la líder de comunicaciones, me dijo, bueno, vamos a hacer un falso directo de esto y lo otro sí lo vamos a cubrir en vivo. Porque era un festival gastronómico, entonces la apertura se hizo un falso directo y ya las entrevistas pues ya se empezaron a hacer de manera en directo. Entonces, el falso directo se grabó ese mismo día, pero el evento empezaba como a las 10 de la mañana y nosotros llegamos a las 7, hicimos la grabación. Se procuró hacer todo en un mismo plano, o sea, casi todo fue plano secuencia en ese lanzamiento. En esa apertura, pues realmente era una nota como de bienvenidos, nos encontramos en la apertura del festival gastronómico, tal, 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 y así se fue diciendo, para que en edición no les tocara arreglar más allá de color, imagen, sonido, pero nada más de recorte, porque pues el tiempo no daba, porque a las 11 tocaba hacer la presentación. Entonces, para eso sirven los pregrabados, para primero jugar con nuestro tiempo, para poder repetir, corregir, organizar todo esto, y sobre todo, pues para tener un mejor producto final. ¿Por qué? Porque esto lo que va a hacer es mejorar la dinámica en la presentación de lo que nosotros vayamos a desarrollar en este ejercicio académico. En ese orden de ideas, pues siempre nosotros en ese pregrabado siempre están las tres etapas latentes. O sea, hablamos de la preproducción, de la postproducción y de la preproducción, la producción y la postproducción. ¿Por qué están las tres? Porque es necesario yo tener un ejercicio de pregrabación, sí, pero para eso que tengo que tener un libreto, tengo que tener establecido unas dinámicas, unas características que yo vaya a cumplir. Para eso nos sirve el libreto. Entonces, en ese ejercicio yo tengo claro la dinámica a desarrollar. En algunos casos se utilizan storyboard, sí, pero siempre y cuando en los casos donde se requiere. O sea, no es siempre y no es a toda hora. ¿Por qué? Porque lo que se busca con esto es tener herramientas que no siempre son útiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese falso directo de lanzamiento de este producto, no era necesario hacer un storyboard. ¿Por qué no era necesario? Pues porque era todo en un mismo plano y solo se buscaba que yo como el presentador del evento hacer una pequeña introducción a ese lanzamiento y ya, no necesitamos nada más. Entonces, ¿para qué nos íbamos a poner a crear una viñeta con unas imágenes? Que eso lo que iba era a demandar más tiempo. Pero lo que sí se creó fue el libreto. ¿Para qué? Pues para tener idea de qué se iba a hablar, cómo se iba a compartir el set con la otra persona, cómo se le iba a dar apertura y lanzamiento al evento. Entonces, ahí sí tenían la funcionalidad del guión, pues de cumplir una función como lo dice su nombre. Entonces, se juega un poco con eso. Por eso es importante entender que en la preproducción siempre se debe tener clara la idea y el concepto del contenido que se va a desarrollar.
Dos, obviamente tenemos que hacer una investigación en el tema. ¿Por qué? Ah, no, profe, pero si es un lanzamiento de un evento, tú ya conoces el evento, ¿qué investigación vas a hacer? Sí, pero por ejemplo, en ese momento el país invitado era Perú. Entonces yo tenía que hablar de, en el lanzamiento, contar de que la comida peruana tiene una significación para la cultura latina por esta razón, porque ta. O sea, eso tocaba contar. Entonces ahí se hace un ejercicio investigativo porque no es solo hacer el lanzamiento y ya, no, sino que era una grabación de 10 minutos. Entonces, o sea, era un video de cerca de 10 minutos donde se le estaba dando apertura al ejercicio. Y uno dice, no, pues 10 minutos no son muchos, 10 minutos es un montón de tiempo para tú hablar. ¿Qué dices tú? Si muchas veces un minuto es mucho tiempo, imagínate ahora 10. Entonces, ¿qué vas a decir en 10 minutos? Pues obviamente tienes que tener un ejercicio de investigación, de organización y demás para poder contemplar todas estas dinámicas, poder desarrollar el ejercicio y asimismo, pues obviamente entender cómo se va dando cada uno de estos. Por eso es importante la investigación. El guión literario. El guión literario y el guión técnico son fundamentales. ¿Por qué? Porque el uno es un libreto y el otro es una hoja de ruta frente a lo que yo vaya a desarrollar en el ejercicio teórico, práctico, perdón. Entonces, ¿por qué? Porque en el guión técnico teníamos definido que era que iniciaba siendo a que tratáramos de ser un plano secuencia para coger un espectro muy amplio, pero dentro de ese mismo plano de secuencia tratar de que se vea como medio plano. O sea, ustedes van a decir, pero ¿cómo vamos a mezclar el uno con el otro? Sí, porque no estábamos cogiendo, no lo estábamos haciendo la secuencia en plano general, sino en un plano más cerrado, pues porque obviamente necesitamos era evitar cualquier mínimo de alteración de la imagen, o sea, que de pronto no se viera que estuviéramos haciéndolo de manera real, bueno, era de manera real, que no lo estuviéramos haciendo de manera en vivo, sino que era un falso en vivo. Mucha gente no entendía eso y después de que se terminó el evento nos dijeron que cómo habíamos hecho para estar en las dos partes, y pues les contamos al director regional y todo eso, o sea, fue un ejercicio dinámico. Pero pues es jugar con eso, pero gracias a que tenemos claro qué íbamos a decir en el guión literario y qué íbamos a ejecutar en el guión técnico. Por eso es fundamental siempre tener en cuenta eso. Los storyboard, obviamente, como les decía, es sí o sí se necesita, pero no todas las dinámicas funcionan con bajo ese mismo espectro. ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, nosotros no íbamos a hacer 12, 16, 24 viñetas para explicar lo que íbamos a grabar en 10 minutos, porque pues obviamente no era funcional. ¿Por qué? Porque no teníamos, pero sí teníamos un esbozo que uno lo hizo en el guión técnico. Primera escena, hacer tal cosa, segunda escena. Obviamente no fue todo en secuencia, porque la ideal era hacerlo en secuencia, pero pues realmente no nos da el tiempo, pues porque una secuencia tiene que ser recorrida y si uno la embarra, pues tiene que volver a empezar. Entonces, en este caso, lo que nosotros buscábamos era hacer algo que se ajustara realmente a la necesidad y que era, pues tratamos de hacer ejercicios secuenciales y a donde ya no podíamos, pues los cortábamos y pues tratábamos de empatarlos, pero en ningún momento dijimos, no, es que esto es una secuencia. No, pero era jugar un poco con eso. ¿Por qué? Porque además también tenemos que tener un plan de rodaje. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir ese guión técnico? O sea, no es algo que yo diga que me invento y ya se da. No, porque también es fundamental para nosotros entender que cada una de estas dinámicas se van desarrollando a partir de este ejercicio. Entonces, secuencialmente, ¿cómo lo vamos a construir? Y cómo vamos a generar esa vinculación al respecto. Entonces, el plan de rodaje funciona, pues, beneficiándonos a partir de eso. Que hay que tener en cuenta las locaciones, claro, porque pues íbamos al lanzamiento de un evento. Esto se hizo frente a la sede, o sea, supongamos, eh, el lanzamiento era en la estación de Transmilenio. Yo me hice en el andén antes de cruzar la calle para la estación de Transmilenio, más o menos como el símil de la situación. Ahí fue donde se hizo la grabación. ¿Por qué? Porque obviamente estaba entrando, saliendo gente, o sea, se procuraba ver la cotidianidad del ejercicio, obviamente desde el lanzamiento y la apertura. Porque lo que se buscaba era dar una nota de realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, sí o sí, pues obviamente la locación que vayamos a desarrollar, pues hay que tenerla en cuenta. Si es el necesario hacer un casting, obviamente tiene que haber un jefe de casting siempre. Ah, que es una producción pequeña. Sí, puede ser una producción pequeña,
pero digamos el director y el libretista, que son los que tienen la idea clara en su cabeza, pues obviamente van a hacer una, ¿qué? Van a hacer el casting porque es lo que saben que van a evaluar y que van a conseguir. Entonces era fundamental entender cómo lo iban a jugar a partir de eso y cómo iban a desarrollar cada una de estas dinámicas. Por eso es necesario que se desarrolle así. El equipo técnico, obviamente pues hay que saber con quién se va a contar, con camarógrafos, luminotécnicos, sonidistas, em, conductor de grúa, porque si se va a utilizar una grúa, un dolly, todo eso toca tenerlo muy claro. Entonces, siempre es importante tenerlo. Y sobre todo un presupuesto. ¿Por qué? Yo les contaba a ustedes, creo que en la conferencia pasada, yo hice en mi pregrado, que fue hace, eso fue hace como 18 años, creo. Eso fue como en tercero, cuarto, sí, como 18, 2000, como 17 años más o menos. Nosotros hicimos la grabación en el cementerio. ¿Por qué? Porque era un documental sobre la celebración del Día de la Madre, pero desde el cementerio y no desde la conmemoración de todos en la familia, sino de cómo cómo a los muertos, perdón, cómo los vivos celebraban a los muertos en una fecha tan especial. Entonces era jugar un poco con esa dinámica y ese elemento pues generaba ese nivel de cercanía. Entonces, entender cómo se desarrollaba esto fue positivo para nosotros, pero para nosotros poder ser en el cementerio que estuvimos 2 días, lo único que no nos permitieron fue quedarnos. Igual tampoco podíamos quedarnos porque necesitábamos cargar baterías, luces, etcétera. Pero el presupuesto, entonces, ¿cuánto gastamos en transporte, en alimentación, en refrigerios para la gente que nos ayudó? Todo eso tiene que estar ahí presente y por eso es fundamental tenerlo claro. Em, También, ya en ese ejercicio de preproducción, pues hay que entender que existen unas dimensiones. Entonces, la primera dimensión que tenemos que tener clara es la dimensión comunicativa y es una de las más importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que es imagen o puede ser audio. Pero en este caso, ¿cuál es la intención comunicativa que yo tengo con este ejercicio? ¿Qué quiero comunicar? O sea, traten de responderse siempre estas preguntas. ¿Qué quiero comunicar? O sea, nosotros con el documental de cementerio, ¿qué íbamos a mostrar? Yo con el falso directo del lanzamiento del evento, ¿qué quería comunicar? Entonces, obviamente eran dos espectros completamente diferentes, pero pues obviamente era necesario entender lo que uno apuntaba hacia el lanzamiento de un evento anual que se hace en marco de unas fiestas tradicionales de la ciudad. Y dos, y el segundo, pues primero era un ejercicio académico, obvio, pero a partir de que fuese un ejercicio académico, lo que se buscaba con esto era hacer una replanteación de la dinámica al respecto, de cómo se celebraba el Día de la Madre desde el dolor de la ausencia, de la pérdida. Entonces, ahí fue para nosotros, digamos que duro encontrarnos con la realidad de no celebramos el Día de la Madre desde la madre, sino desde la ausencia de la madre por los hijos, sino celebramos el Día de la Madre con una madre que perdió a su hijo y lo estaba llorando allá. Entonces, ella fue una de las seleccionadas por esa misma razón, porque fue una dicotomía ahí un poco importante, pues porque uno espera que sí, el Día de la Madre, ajá, pero eh, fue una visión diferente desde la cosmovisión que tenemos de la celebración del Día de la Madre, por ejemplo. Entonces, todo eso tiene que quedar claro. ¿Qué se quiere comunicar? Dos, ¿a quién va dirigido? Mis dos ejemplos eran completamente diferentes. ¿Por qué? Porque obviamente eh, el documental del Día de la Madre era para un público en específico que quisiera ver sobre esa dinámica más allá de mis compañeros de clase. Mientras que el falso directo era para los invitados al evento, entonces eran públicos diferentes, dinámicas diferentes y eran desarrollos audiovisuales distintos. ¿Desde qué enfoque? Pues desde qué enfoque se estaba buscando. Entonces, el del lanzamiento del evento era un ejercicio institucional donde se quería mostrar el lanzamiento del evento, la importancia que tenía para las festividades folclóricas. De hecho, ya se convirtió
en uno de de las actividades donde incluso llevan a las reinas. O sea, yo soy de Ibagué, donde se celebra el Festival Folclórico Colombiano. Y esa actividad la hace el SENA, que se llama el Festival Gastronómico, que está en el marco del Festival Folclórico Colombiano. Ese festival se celebra viernes y sábado, normalmente. ¿Por qué no el domingo? Porque el domingo, porque normalmente las fiestas en Ibagué las fiestas duran como un mes. Pero los dos fines de semana grandes, ese fin de semana que es el reinado nacional del folclore, ese fin de semana se celebra desde el viernes hasta el sábado. ¿Por qué no el domingo? Porque el domingo es el día de carrozas, el del día del desfile, entonces la gente está ya como más involucrada en eso y el domingo pues iban a perder un público positivo, pues porque es un festival de comida, de gastronomía, entonces hacer eso y perder todo esa producción de comida, pues obviamente era complicado. Entonces siempre se hizo viernes y sábado con la intención de que el sábado, como estaba enmarcado en el evento principal, fueran las reinas y esto. Entonces todo esto jugaba con eso. Entonces por eso el lanzamiento del viernes tenía que hacerse de esa forma, del enfoque institucional, a pesar de que fuera para la ciudad, pues era un ejercicio institucional porque era parte de la institución. Entonces es entender un poco cómo vamos desarrollando eso. Por eso también, ¿cuál es la intención? Si lo que se busca es informar, persuadir, sensibilizar, entretener, etcétera. O sea, ¿qué estoy buscando yo con esto? Pues en este caso era informar porque era el lanzamiento de. En el documental quizás podría ser un ejercicio de sensibilización. ¿Por qué? Porque como las personas celebran el Día de la Madre, sobre todo con sus muertos, etcétera, y en una región como es, pues digamos, Latam, pero en Colombia digamos que el espectro de la Gran Colombia con Venezuela y Ecuador, pues que tienen muy marcadas muchas de sus creencias respecto al tema religioso y católico y cristiano y demás, católico cristiano, con la celebración de sus ánimas y todas esas dinámicas. Entonces, todo eso es un ejercicio de información, porque pues, o de sensibilización, porque lo que se quería mostrar es cómo a pesar de que una madre esté fallecida, sigue estando presente en las vidas de las personas, se sigue haciendo una conmemoración como si ella estuviera en cuerpo presente. Entonces, es entender un poco cómo vamos a jugar con esa dimensión comunicativa. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que definir cuál es el enfoque que se va a desarrollar, cuál es el tono que se va a utilizar en el discurso y cuál es el género que vamos a desarrollar. Entonces, en el del lanzamiento, pues fue como una noticia, mm, porque pues además que era institucional, fue un video institucional, pero no era un video institucional de bienvenida, no, de presentando el evento, no, sino era un ejercicio. No queríamos dar a conocer la empresa, sino queríamos dar lanzamiento al ejercicio. Entonces era una noticia que cumplía con su ejercicio documental, con su ejercicio informativo, perdón, que era el lanzamiento. Pero mientras que en el documental, pues es un documental, o sea, ¿por qué? Porque lo que se quiere es retratar un hecho asincrónico que obviamente es funcional en cualquier momento a la hora de que se vea. ¿Por qué? Porque lo que no, lo que busca un documental, a pesar de que es informar, es más que información de actualidad, es un hecho que puede ser relevante hasta cierto punto, porque a la gente le puede interesar. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Dentro de ese ejercicio, también tenemos que tener en cuenta que lo que les decía yo del guión técnico y de la planta de cámara. ¿Por qué? Porque aquí es necesario saber cómo se va a desarrollar